Ya llegó por quien lloraban. Unefón Ilimitado presenta Luis Felipe Tobar. Me hubiera encantado que mi papá me hubiera visto en un escenario. Me hubiera fascinado que mi papá me hubiera visto en una pantalla. Mira, te lo digo y se me enchina la piel. Sabía que la pantalla de la televisión me estaba haciendo falta para dar a conocer mi trabajo como actor. ¿Y por qué no te la daban? Por los estereotipos. ¿Perdiste alguna vez algún trabajo por decir, no, es que quiero un guapo? Pero por supuesto, claro que sí. Porque a mí me habían hecho una cosa de protecciones y de madres. Y luego este vato que me quería, que me la había cantado prácticamente derecha, y este brother se sube y se cae del paralelo el día de mi cumpleaños. ¡No! Sí, sáquenme de esta película por piedad, ¿no? Cuando te divorcias, ¿te deprimiste? Terrible. Llegué a pensar, dije, si la actuación está haciendo que pierda mi familia, no quiero la actuación. No quiero la actuación. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya están listos para tomarse algo con nosotros, para disfrutar, para relajarse un rato. O, bueno, como ustedes lo saben, siempre tengo a gente que admiro mucho, pero en este caso es algo muy especial. Yo toda mi vida he querido hacer cine. Yo empecé en este medio queriendo dedicarme al cine, entonces se pueden imaginar lo que me siento de honrado de poder platicar y poder entrevistar a una persona como mi invitado de hoy. Tiene más de 100 películas. No se pueden imaginar lo que es eso. Es una locura. Más de 100 películas, muchas más de 25, 30 obras de teatro, muchísimas series, muchísimas cosas, novelas, también muchísimas telenovelas. También le quiero preguntar de eso, porque luego los de cine no quieren hacer novelas y las de las novelas no quieren hacer cine, y luego como que nos peleábamos y nos sentíamos medio apestados los de la tele. Bueno, en fin, hay un chorro de cosas, pero verdaderamente son los actores que más respeto, de los más chingones que conozco, que ahora voy a tener la oportunidad de conocerlo, y ustedes también, porque hay mucho más allá atrás de solamente de las 5 nominaciones que tiene el Ariel, de los 3 Arieles que ha ganado, de otros que lamentablemente ya no tiene porque lo asaltaron. Señores, Luis Felipe Tobar. Amigo, no sabes cómo te admiro, no tienes idea. Muchísimas gracias, Jordi, de verdad, muchísimas gracias. Chichis, flaca, chichis, flaca. Amo esa escena de todo el poder. ¿Sí de todo el poder, claro, verdad? Yo hice todo el poder, y lo de chichis flaca es algo que durante muchos años fue un comentario recurrente que la gente me hacía, o que me pedía que le hiciera yo, o que le dijera a sus mujeres. ¿Cómo me gusta ¿Quieres que te diga algo? Sí, por favor. A lo mejor hay mucha gente que seguramente no lo conoce. Esta película la dirigió Fernando Sariñana, director al que le tengo mucho cariño y mucho respeto, porque esa película se convirtió en una especie de clásico joven del cine mexicano, claro, ¿no? Y toda esa parte que hice con Ceci Suárez, la improvisábamos. ¿Ah, sí? La improvisamos. Eso no está en el texto. ¡Wow! Eso no está en el guión. Bueno, digo una cantidad de cosas en toda esa escena que era producto evidentemente del juego, del personaje, de que a mí me gusta que mis personajes rematen bien, que se queden en la conciencia y en el corazón del espectador, que pueda haber una línea de identificación. Y entonces me dejaba jugar con ese personaje, porque ese personaje llegó a mí, evidentemente porque lo peleé, porque quería hacerlo, porque quería participar en el proyecto, y porque yo intuía, y siempre le hago caso a mi intuición, que esa película iba a trascender por el tema que trataba, ¿no? Claro. Y que, bueno, con lo que sé ahora es una película... Sí, ya está fresa para lo que vemos ahora, ¿no? Pero me encanta, ¿eh? Y yo improvisaba cosas, de repente lo sigo haciendo en mi trabajo. ¿Que alguna vez te aventaste del bungee y que tú odias el rollo de las alturas por una mujer? Por las mujeres he hecho cosas verdaderamente increíbles. Sí. ¿Te dan miedo las alturas? Terrible. Yo hacía una telenovela, Jordi, que tenía mucho éxito, por ahí del 2004, 2005. Los Sánchez. Tenía muchísimo público. La gente estaba enamorada del personaje, yo me divertía mucho y estaba muy contento con el éxito que tenía. Un personaje que era como un hombre del pueblo, que se relacionaba con un personaje ordinario que llegaba a entrar a un mundo distinto que el mundo de la gente pudiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, dentro de las locuras que hacía el personaje, un día inventaron que íbamos a ir a Acapulco y que el personaje se aventaba del bungee.
No manches. Y yo dije, bueno, y yo fui con el productor y le dije, oye, mira, todo está muy bien, pero te voy a pedir un favor, llévenme un stunt, porque no creo que lo vaya yo a hacer. Te lo digo. Es un doble de cine. Con toda honestidad, soy un stunt, un especialista, ¿no? en escenas de acción. Y me dijo, sí, no te preocupes, Luis Felipe, de cualquier manera, no te íbamos a dejar saltar. No. Íbamos a poner justamente un especialista y dije, qué bueno que me lo dices, ¿no? Ya, yo me quedé tranquilo. Me fui a Acapulco, yo tenía una novia que quería mucho, me la llevé, estaba yo enamorado de ella, evidentemente quería quedar bien, lo que hace un hombre, evidentemente, por no parecer un ratón. Y yo le dije, me dijo, ¿te vas a aventar del bungee? Y le dije, no, ¿cómo crees? Yo, claro que no, hay un especialista y los especialistas están contratados. Se dedica a eso. Para que los actores no tengamos que exponernos porque yo mañana tengo llamado. Estoy en secuencia, no puedo salirme de la secuencia. Pero realmente esa no era la razón de fondo. Hay cosas que quieres compartir y hay cosas que no te gusta compartir. Porque no quieres que tu imagen cambie o que te bajen del pedestal en el que tenían, que no había ningún pedestal. Pero era un temor mío, ¿no? Inseguridades, etc. Y entonces llego a la locación del bungee ahí en la costera Miguel Alemán en Acapulco y veo una tremenda cantidad de gente que estaba afuera del bungee. Y entonces pues yo me quedé en el camper, me visto y me bajo del camper. Y se me queda viendo una señora, porque estábamos vestidos del stunt y yo, iguales, evidentemente, ¿no? Y se me queda viendo y me dice, oye, estoy aquí desde las 5 de la tarde, ¿eh? No me diga que no se va a aventar. Pero pues, oye, ¿qué? Sí, estoy aquí desde las 5. ¿Se va a aventar el otro señor? No me vaya a decepcionar, por favor. ¡Ay, no! No nos vaya a decepcionar, porque lo que estamos aquí todos, porque queremos ver cómo se avienta del bungee. Entonces yo tenía a la novia, tenía a la gente pidiéndomelo. Entonces yo me empecé a sentir comprometidísimo. La novia me veía así como, es el público el que te lo expresa. No hagas eso, ¿no? Y yo que te estoy besuqueando todas las noches. Y la imagen con la que te manejas en la vida no es el de un tipo que se queda así agarrado. Y entonces yo fui con el productor y le dije, oye, mira, lo voy a hacer, me la voy a rifar. Y te lo juro que me subí y la primera instrucción que me dieron, fue, cuando llegues arriba, no veas para abajo. Lo primero que hice llegando arriba fue ver para abajo. Y entonces yo veía y dije, me voy a matar. Y entonces empecé a mal viajarme. Te lo juro que dejé ahí fácil 1 kilito de que sudaba porque se tardaban en acomodar las cámaras, se tardaban. Y yo veía como de la tarde, así, cuando regularmente el atardecer, empecé a ver cómo se empieza a esconder el sol. Y de repente, porque cuando yo veía todo de día, pues alcanzaba como que a ver la distancia, pero se hizo de noche y no hacíamos de escena. Pero además déjame decirte algo, que me aventé bien, porque quería quedar bien. Y dije, bueno, voy a seguir las instrucciones, y la única instrucción que seguí con toda corrección fue la de no ver hacia abajo en el momento que te lanzas. Estaba yo semipálido, pero me sentía muy contento, estaba yo muy emocionado porque lo había logrado, tenía 1 kilo menos. Oye, ¿qué le dijiste a la chava? Todo bien. Así fue. Dije, bajé y dije, me fui había una barra donde estaba un bar y dije, por favor, sírveme 2 tequilas, pero ¿cómo van? Así, cras. No, o sea, tardé en componerme un poco, ¿no? Sí, me aventé 2 farolazos como iban para que me regresara otra vez como que el alma al cuerpo. Ok. Pero pues son cuestiones del trabajo, que he hecho muchas otras cosas que tampoco, para las que no he estado muy habilitado, pero que he decidido asumir la responsabilidad del riesgo y de las que no me arrepiento, gracias a Dios, ¿no? Claro. Oye, tú cuando naces, son 5 hermanos.
Sí, sí somos 5 hermanos. Ajá, sí. 5 hermanos. Y pero tus papás se separan cuando estás muy chiquito. Cuando soy muy niño, un niño realmente, un niño de 3 años se separa. Y tú te quedas con tu papá y tus otros hermanos con tu mamá. ¿Cómo fue esa división? ¿Cómo dividieron? Mira, ¿cómo decidieron quién se quedaba con quién? Yo era un niño de 3 años, después fue un niño de 4 años y después un niño de 5 años. Yo no sabía lo que era una familia disfuncional, yo no entendía, y hasta el día de hoy, y te lo digo con toda sinceridad y lo comparto con la audiencia, nunca juzgué a mis padres, nunca los cuestioné, nunca, jamás, incluso pregunté más allá de la información que me querían dar, ¿no? Porque yo me quedé viviendo con mi padre y me quedé viviendo con mi abuela. Entonces mi abuela vino a suplir, evidentemente, la imagen materna, que era la madre de mi papá. Uh-huh. Y pues yo, la imagen que tenía de mi mamá era la de mi abuela, aunque sabía que mi madre, que vivía aquí en la Ciudad de México, existía, estaba. Y hay veces que la ausencia genera más presencia, ¿me entiendes? Uh-huh. Mis necesidades afectivas estaban cubiertas porque las cubría muy bien mi abuela. Uh-huh. Y también de una manera muy fuerte mi padre, porque mi padre era un hombre muy amoroso. Mi relación con la literatura, mi relación con el mundo de las imágenes, el cine, como tú le quieras llamar, viene por mi padre, porque mi padre era un dibujante, mi padre era un gran aficionado a la literatura. Y veía también cómo mi padre hacía los planos, pero al escritor de mi padre, ¿al respirador? Ajá, al respirador, tenía prohibido acercarme. Okay. Porque era torpe, porque tiraba la tinta, o sea, no soy bueno para las ciencias exactas y eso generaba un poco, a mi papá le generaba mucho ruido y a mí me hacía sentir muy incómodo porque no era muy apto, como que no era yo mi abuelo era Luis Felipe Tovar, mi padre se llamaba Luis Felipe Tovar, yo soy el tercer hijo. Y me puso a mí Luis Felipe Tovar, entonces yo era como que de alguna manera su gallo, como para que pudiera heredar una serie de habilidades y de talentos que él tenía que yo no heredé, ¿no? Y entonces, pero él se dio muy rápido cuenta que a mí me interesaba la literatura. Ok. Y entonces me ponía a leer. Y yo, todas las noches de mi infancia, antes de irme a dormir, ¿te acuerdas que había una publicación que todavía existe, creo, pero ya no la sigo, la dejé de seguir hace muchos años, que se llamaba Selecciones, claro, de Selecciones. Reader Digest, ¿no? Uh-huh. Yo todas las noches tenía que leerle a mi papá antes de dormir un capítulo de todas las noches. ¿Y te gustaba? Y me gustaba mucho, porque en mi casa, yo crecí en el mundo donde todavía no había televisión. Imagínate, estoy hablando de los años 60. ¿Qué año naciste? En 1959, el 2 de diciembre. Ok. Entonces, la televisión era un aparato extraño a la que solamente en Puebla lo tenía la gente que muy rica, tenía alto poder adquisitivo, o la clase media alta, la gente que tenía dinero, nada. Y yo, entonces, leía mucho, era yo un fanático, mi padre me compraba cómics y yo te leía todo. Pero aparte, desde muy jovencito, llegó el momento en que empecé a leer libros que ya no tenían dibujitos. Le entré a la literatura, incluso cuando yo entré a la primaria ya sabía leer. Okay. Ya sabía leer, y por eso la escuela me parecía tan aburrida. Esto no digo que lo hagan los niños, por favor, claro. No lo vayan a hacer, porque yo tengo alumnos que son niños a los que todo el tiempo les estoy diciendo que por favor la disciplina y el estar en la escuela es algo muy importante. Bueno, pero es tu historia y es lo que realmente pasaba en ese momento. Y entonces, cuando yo entré a la escuela, yo me acuerdo que el primer libro que tuve en las manos, jamás se me va a olvidar, había una parte donde decía, los poemas decían, nadie sabe dónde vive, nadie en su casa lo vio, pero todos conocemos al sapito crocrocro. ¿Te acuerdas? Claro. Y entonces yo ya tenía una serie de reflexiones donde decía, pues si nadie sabe dónde vive y nadie en su casa lo vio, ¿cómo es que conocen todos este pinche sapo, no?
Y entonces yo tenía unas reflexiones muy extrañas y decía, esto no me interesa. O yo decía, o leía, mi mamá me ama, mi mamá amasa la masa sola. ¿Y esto qué pedo? ¿Dónde está la cosa? ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está O sea, sin ubicar que más bien era el rollo de la M. Claro, el rollo de la M, claro. Que estaba aprendiendo a leer para los chicos que estaban empezando a conectar lo que es una vocal con una consonante, etcétera, claro. etcétera. Pero yo ya estaba más encarrilado, ya estaba un poquitín más avanzado. Sí, porque te gustaba todo eso. Y lo que hacía Jordi era que me escapaba de la escuela. ¿Te escapabas para ir a dónde? Me escapaba de la escuela y me iba yo a una librería. Ok. Y yo, siempre que platico esto, cuando regreso a Puebla la busco, ya no existe. A veces la veo como si fuera algo que a lo mejor nunca existió, porque está en el terreno de mis recuerdos, muy arraigado, porque yo era un niño, te estoy hablando de un niño de 8 años, que entraba a una librería y me comportaba como si fuera un cliente, entraba con mi mochila, que empezaba a buscar en los anaqueles, libros, me iba a la sección de literatura infantil y juvenil, sacaba un libro, empezaba a ojear, me sentaba en mi mochila y ahí me quedaba hasta las 12 del día, que me tenía que regresar a la escuela porque iban a recogerme mis papás, ¿no? O sea, tu pinta era irte a la librería. Iba a la librería. Wow. Y yo le agradezco de todo corazón a esa señora que me vio, no te estoy hablando de un día, ni de 2, ni de 3, de meses y de años, que me dejaba sentarme a leer sin decirme una sola palabra. Yo llegaba, sacaba el libro, leía la parte que me interesaba, lo volvía a poner en su lugar y me retiraba como si fuera un cliente al que no hubiera querido comprarle. Y al otro día, y yo me imagino, veo el otro lado, el de la señora detrás del mostrador viendo a un niño que llegaba a leer sentado en su mochila y se quedaba horas. Me gusta estar cerca de los libros, en mi casa, en tu casa, en la casa de todos ustedes. Tengo libros, me gusta. Mi papá me decía, cuando entres a una casa, fíjate si hay libros. Si no hay libros, ahí tú no tienes nada que hacer. ¡Wow! Yo cada vez que entro a una casa me fijo si en la casa hay libros. Habla mucho de las personas, si el nivel de información que tienen. Porque el conocimiento está en los libros, Jordi. Oye, ¿cómo era tu papá contigo? ¿Era duro? Mi papá era un ser profundamente amoroso, profundamente amoroso. Mi papá lo amé toda mi vida y siempre lo voy a amar toda mi vida, pero era muy duro. Era una época donde a los niños se nos castigaba y se nos castigaba duro. No sé si has oído hablar, no era del chanclazo, acá como en el DF, que la mamá avienta la chancla. No, ahí eran cinturonazos. Ahí eran golpes. O sea, yo era un niño muy inquieto, muy travieso. Cada vez que sucedía algo, mi papá me golpeaba. Y eso nunca me gustó de él. Nunca. Siempre tuve un enorme rechazo. Nunca me sentí un niño maltratado, pero no me gustaban los golpes. Yo a golpes no entiendo. Y mucho menos a gritos. Yo me bloqueo. A mí la gente me grita y inmediatamente hay una reacción que surge como, ni siquiera es espontánea, es inmediata, ¿no? Y ese rigor que tenía mi padre, y sobre todo era en relación con el estudio y en relación con cuestiones para las que yo no estaba capacitado, o que mi intelecto no me daba, o que mi razón no me daban, y fundamentalmente era la cuestión con las matemáticas. Y mi papá, evidentemente, era una persona que, pues, un niño, yo me escapaba, brincaba, subía, y luego hasta me burlaba, porque lo veía incapaz de atraparme. Porque no ¿Te le escondías en alguna parte de la casa? Debajo de la cama, etcétera, etcétera. Ah, de agárrame. No, así de que agárrame, brincaba, etcétera. Y no me alcanzaba. Y mi padre me enseñó una cosa, me dijo un día, todo sin correr se alcanza. Y entonces yo seguía haciendo lo de siempre, veía que mi papá ya estaba tranquilo, y pasaban 3 días, 4 días, 5 días, y cuando yo ya ni me acordaba, pasaba cerca de mi papá, y ¡pac! Y sóbate, todo sin correr se alcanza, amigo. Entonces era de una línea, y eso me ha ayudado en la vida, porque sigo creyendo que todo sin correr se alcanza. Oye, y en esa época, ¿cada cuándo veías a tu mamá?
La veía en las vacaciones. Había me imagino que un desacuerdo tan grande que no se querían ver, no querían tener contacto entre ellos, pero sabía, mi mamá siempre estaba muy al pendiente de lo que pasaba con nosotros y quería estar cerca de nosotros, sabía que las vacaciones era una buena oportunidad para estar cerca, ¿no? ¿Llegabas tú a la casa de tu mamá? Mi mamá viajaba a la ciudad de Puebla. Y ahí se veían. Y ahí nos veíamos. Y la pasábamos muy bien, y yo siempre la veía con enorme cariño. ¿Sin resentimiento? Emoción. Nunca, y lo digo abiertamente, sin resentimiento, porque te digo que mi abuela, algo que hizo muy bien mi padre, es que nunca jamás en la vida me habló mal de mi madre. Nunca jamás me mencionó nada que me generara ruido o que me hizo sentir como si fuera yo un niño al que habían dejado abandonado, que se habían peleado, o que no había interés de mi madre, que no había amor de mi madre, que no se preocupaba por mí. No, nunca, ni siquiera mi abuela. Cuando muere mi padre y mi madre va por nosotros, yo me emociono mucho porque finalmente iba a poder vivir con mi madre. Y se genera una relación de amor que estaba guardada ahí durante muchos años y se hace enorme, se hace grande. Es que sabes que es como la historia, no sé si has visto esta película porque es un chick flick. Súper. Me da pena decir a Luis Felipe Tobar esto, pero la película de Juego de Gemelas. ¿Nunca has visto Juego de Gemelas de Disney? No. Donde separan a las hermanas y luego se encuentran en un No puedo creer que le estoy diciendo esto a Luis Felipe, pero o sea, es que son dos hermanas que es Lindsay Lohan, y que se separan, y una vive en Londres y otra vive en California, y luego se encuentran en un tal y se cruzan para una irse a vivir con el papá y otra con la mamá. O sea, tú tenías hermanos de un lado, nosotros del otro lado. Y cuando me vine a vivir en la Ciudad de México, o sea, ¿no has visto la película? No. pero la voy a ver. No es mala, no es mala. No, por favor, yo he hecho unas que por favor ni siquiera quiero mencionar. O sea, eso. No. Pero así fue esa parte de la historia de mi vida, esa página de la historia de mi vida. Y cuando yo llegué a la Ciudad de México, me di cuenta que en la casa de mi mamá no había libros. Ok, pero déjame hacerte un paréntesis antes. ¿Cuántos años tenías cuando se muere 14. Tu papá y cómo se muere? 14. ¿Y de qué? Mi papá se muere de un infarto. Mi papá ya venía teniendo problemas de salud, ¿no? Mi papá muere joven, mi papá muere de 58 años de edad. Muy joven. Muere joven, ¿no? Ya empezaba a tener problemas de salud. Yo creo que mi padre, te voy a platicar algo, que es algo que tampoco nunca comento, pero lo digo también con toda transparencia porque es una verdad absoluta. Nunca vi a mi padre con otra mujer. Yo creo que mi padre se quedó sumergido en una cuestión de una profunda soledad y de un dolor que no alcanzó a superar nunca. Y tú sabes que toda enfermedad es una emoción mal manejada. Sí, se somatiza después. Y ahí te va. Ya estaba un poco delicado de salud, estaba en cama, yo no recuerdo bien a bien por qué, ¿no? Pero ya estaba delicado de salud. Mi padre cantaba también en Piedra del Codo, ¿no? Pero se recuperaba siempre muy bien. Y un domingo, mi padre me platicaba películas. Las películas que él veía, me las platicaba, ¿no? Lo que ahora nadie te permite, él me las platicaba. Pero las platicaba muy bien. Él me empezaba a platicar y yo empezaba a ver imágenes. Y yo empezaba a ver la película que él me platicaba. Y la disfrutaba muchísimo. Y un domingo, una tarde, nos estaba platicando la película de lo que se trataba, estaba mi abuela, y de repente empezó a decir, siento como que me falta el aire. Chao. ¿Cómo crees? Tal como te lo estoy diciendo. O sea, 2 veces dice, 3 veces dice. Me está haciendo falta el aire. ¿Cómo crees? Y se muere.
¿Dónde estaban, en el cuarto? Estábamos en el cuarto, él estaba acostado, porque te digo que se sentía mal. Y entonces inmediatamente le hablamos porque teníamos un médico amigo que era vecino enfrente, y ya cuando llegó, evidentemente había sido un infarto tal potencia, fulminante, no sé, y murió frente a mí, frente a mis ojos. Pero lo que me deja eso como parte de una experiencia que es muy fuerte, finalmente para un niño, para un adolescente. De 14 años. Entendí la vida y muerte como un proceso natural. O sea, no pasó algo que fuera tremendo, no pasó algo que me dejara espantado. Se murió mi papá. No alcanzaba, o sea, son cosas difíciles de procesar, de entender, pero no fue algo doloroso, una tragedia, no fue algo que me generara un trauma, sino que lo vi como que una transición. Y así, y un día se murió mi papá, y a los 3 días yo ya estaba viviendo en México con mi mamá. Que eso te emocionaba, me imagino. Me emocionaba mucho, claro, porque tenía muchas ganas. Yo sabía que llegando a la Ciudad de México podía darle rienda a la enorme ya vocación que yo, sin saber lo que se llamaba vocación, ya sentía por el mundo de la actuación. Oye, dime una cosa, ¿no sentías, después de los 3 días y toda la emoción y toda esa parte excitable en un principio, no empezaste a extrañar a tu papá, a extrañar esas historias? Lo sigo extrañando hasta el día de hoy. No, claro. Lo sigo extrañando hasta el día de hoy. Quiero decirte algo. Si algo me generaba, ahora ya no, porque pues, ya lo veo de otra manera, ¿no? Soy más grande que cuando mi papá murió, para empezar. Imagínate nada más. Me hubiera encantado que mi papá me hubiera visto actuar. Me hubiera encantado que mi papá me hubiera visto en un escenario. Me hubiera fascinado que mi papá me hubiera visto en una pantalla. Mira, te lo digo y se me enchina la piel, ¿no? Nunca me vi actuar. Pero si yo iba a la doctrina, ¿no? O sea, al catecismo, los 5 días de la semana, mi papá me regalaba un boleto para ir a la matiné. Wow. El sábado y el domingo. Y pasaban 3 películas. Y entonces yo, pero con una religiosidad, tal como la palabra, iba al catecismo, pero sin faltar un solo día, porque no quería perderme la oportunidad de poder ir al cine. Y el cine empezó a generar en mí una atracción tan fuerte, pero tan fuerte, que me di cuenta que era algo que me provocaba una fascinación, la misma fascinación que me sigue provocando ahora la excepción de Guerra de Gemelas. Vela, veía de todo, de verdad, veía todo, donde se apagaba la luz y había una pantalla, una tela blanca y con un proyector. Ahí estabas. Yo ahí me quedaba fascinado hasta el día de hoy, ¿no? Ahora ya lo que pasa es que me duermo. Pero me quedaba concentradísimo y veía lo que pasaba. Y luego me empezó a suceder ya con el deseo de quererme comunicar, con el deseo de querer contar historias, con el deseo de vivir aventuras, el deseo de habitar en universos paralelos, porque la realidad real me parecía un tanto cuanto aburrida. Okay. ¿No? Y cuando llego a México, lo que veo en la Ciudad de México, hay tantas cosas que descubrir, hay tantos lugares que visitar, hay tantas cosas que hacer, la gente era distinta, de la escuela podía entrar y salir, el margen de libertad que me daba mi mamá era mucho más amplio para poderme mover, y empecé a tener contacto con, un día con los amigos que tenía de la escuela, y amigos que teníamos en común. Escucho a una amiga que dice: ya me voy porque tengo que ir a mi ensayo. Y yo le pregunté: ¿tu ensayo de qué? Me dice: mi ensayo de mi obra de teatro. Le digo: ¿tú estudias teatro? Y dice: sí. Le digo: ¿dónde estudias? Me dice: yo estudio en un curso que hay para adolescentes en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, atrás del Auditorio Nacional. No, bueno. Y le dijo: ¿y un día me invitas a ver un ensayo? Y me dijo: claro, cuando gustes. Le dije: pues me gustaría ir. ¿Y de una vez fuiste? Y me dijo: pues si quieres ir a ver el ensayo, te espero a las 4 o 5 de la tarde, atrás del auditorio, que es donde yo estoy y donde ensayamos.
Y entonces yo me fui atrás del auditorio y la sala Villa Urrutia y detrás del auditorio todo eso así diciendo Escuela de Arte Dramático, como se decía antes, Escuela de Arte Dramático. Abrí la puerta, había un silencio así casi monacal, ¿no? Ese silencio que tiene que ver con el respeto, donde no se veía gente que corría como en otras escuelas, que van y que suben y que bajan, ¿no? Entonces abrí la puerta de la sala Villa Urrutia y en el escenario había unos jóvenes que estaban ensayando, pero con una disciplina, en medio de un silencio, con un maestro que le estaba señalando sus errores, y veía yo a los actores cómo asumían, cómo lo entendían, y yo no quise hacer ruido, cerré la puerta de la sala Villa Urrutia, me senté en las escaleras y dije, yo de aquí soy. Señores, no le cambien, por favor, no se me vayan. Vamos a hacer rápidamente un refill. Lo que estén tomando, vayan a tomar otro. Si están lavando trastes, vayan por más salvo, no sé, con lo que lo estén lavando. Ahí empieza mi historia como actor. A ver, ahí vamos. Ahorita vamos a regresar rápido al segundo round. Al segundo round, padrísimo. Sé con Luis Felipe Tobar y le estamos pasando increíble. Refill de volada. Y si les está gustando, por favor, suscríbanse, denle like y regresamos. ¿Qué creen? Les traigo un secreto para que puedan tener todo lo que les gusta y se llama Unefón Ilimitado. Ya llegó por quien lloraban, en serio, porque solo Unefón Ilimitado te da llamadas, mensajes, megas y redes sociales ilimitadas, todo ilimitado para que te claves viendo tu celular. Si quieres hacer una sesión de juegos con tus cuates, date como magnate, así, aviéntate. Si quieres aprender a hacer un pastel con un tutorial, ponte a verlo, chécalo todo, atáscate que hay lodo y aprende a hacer lo que quieras. Ahora sí que el cielo es el límite, porque Unefón Ilimitado te da lo que quieres con una recarga de 100 pesos. Está buenísimo, ¿no? Bueno, pues no te esperes más. Haz tu recarga y empieza a explorar la red desde tu celular, o si mejor te quieres echar un chismecito de 3 horas con tu mejor amigo, con tu exnovio, con tu exnovia, con tu tía que siempre intensea, pues échale crema a tus tacos, porque con Unefón Ilimitado tienes todo eso y mucho más. Conoce todas las reglas ilimitadas en www.unefon.com. Te va a encantar. ¿Cuál fue tu primera obra de teatro? Mi primera obra de teatro, en realidad la primera obra de teatro que hice fue justamente esta, porque al llegar con mi amiga, yo llegaba a la escuela de teatro a ver los ensayos de 4 de la tarde y me quedaba hasta las 10 de la noche. ¿Cómo que hasta que un día el director me dijo, oye, pues estás aquí. Y alguien faltó, me dijo, pues era un papel de un soldado, ¿no? Y yo era el más feliz porque me habían tomado en cuenta. Yo ni siquiera era de la escuela. Yo era un invitado, yo era un visitante. Y entonces me dijo, haz el papel soldado. Claro, yo lo único que tenía que decir era, no tengo fósforos, mi sargento. Tengo fósforos, mi sargento. Lo recuerdo, imagínate, después de 42 años de carrera. No tengo fósforos militar. Y yo me emocionaba tanto. Y llegaba a mi casa y le platicaba a mi mamá, fíjate que estoy en esto y la verdad me parece increíble lo que estoy haciendo. Y voy a participar en esta obra de teatro, y yo sentía que tenía el personaje protagónico. Y cuando llegaba el momento de decir no tengo fósforo, mi sargento lo decía con toda la enjundia. Nunca se estrenó la obra. ¡No! Nunca. No se estrenó. Nunca se estrenó la obra. Por falta de fósforos. Por falta de, no sé, porque así, no sé. ¿Así fue? No sé. Y la primera obra de teatro que hice, ya cobrando. Que sí salió. Sí, ya viéndome en el teatro, fue justamente cuando estaba yo. Ya hacía obras de teatro en un movimiento que había iniciado don Emilio Carballido, el dramaturgo, y trabajaba en las mañanas en teatro escolar. Entonces empecé a ser autosuficiente, viviendo de la actuación desde muy joven. Ok. Porque hacía teatro en la mañana, te hacía teatro escolar, ese teatro que te llevan de la escuela, donde los niños, los jóvenes te gritan de todo, y hacíamos obras clásicas, y todas estas obras que son aburridísimas para los jóvenes que nada más van a echar cotorreo. Pero a mí me encantaba. Y cuando ya entré al terreno del teatro comercial, me di cuenta que cómo iba a ser el resto de mi vida. Lo asumí el día que después del estreno, cuando se apagaron las luces, porque me fue muy bien en el estreno, muy, muy bien, se apagó el teatro, salí a la calle y me fui caminando a mi casa
con mi maletita de siempre y me di cuenta que no era nada fuera del otro mundo, que era una actividad que disfrutaba mucho y que si quería volver a hacerlo, tenía que volver a empezar cada día, ¿no? Y entendí muy rápido que mi vocación iba mucho más allá de lo que tenía que ver con el reconocimiento, de lo que tenía que ver con la fama, con la popularidad, porque lo que realmente disfrutaba era a partir de que se encendían las luces y se sucedía ese acto de ilusionismo que se pasa en un escenario donde yo me sentía que podía mostrarme con autenticidad, que podía mostrarme con transparencia, que iba yo venciendo mis temores, que iba yo entendiendo a reconocerme, que iba yo empezando a trabajar con historias que a mí me provocaban una línea de identificación donde me daban la posibilidad de trabajar con algo que sigo disfrutando hasta el día de hoy, que es el poder trabajar con algo que no lo puede hacer como el denominador de la gente, que es con tus emociones reales, claro, y con tus sentimientos reales, ¿no? Y evidentemente ha sido un proceso, o sea, de toda una vida, porque la experiencia y lo que tiene que ver con los acontecimientos y los eventos que van sucediendo, claro, conforme vas creciendo, me han hecho cambiar de manera de pensar, ¿no? Pero ese día descubriste, dijiste... Y dije, esto es lo más importante. Yo lo que quiero es aprender a vivir en un escenario. Y me dediqué a estudiar, y me dediqué a prepararme, y he sido muy afortunado porque yo creo, y esto es algo que comparto también todo el tiempo con mis alumnos, que un trabajo bien hecho regularmente te lleva a otro trabajo. Claro. Los estereotipos. Los estereotipos. El asunto, por ejemplo, de la actuación en el teatro es algo mucho más abierto, es algo mucho más, pero por ejemplo la televisión y el cine es muy de el galán de la telenovela. Es lo que te iba yo a mencionar, que yo entré a la televisión cuando ya tenía una carrera de 20 años de actor. Tenía 20 años de carrera como actor, ya trabajaba en el cine y la televisión no se me daba, y a mí la televisión me encanta. Y además sucedía algo que sigue sucediendo hasta el día de hoy, ¿no? Si tú no salías en la televisión no eras nadie, porque la gente va poco al teatro, porque la gente no tiene la cultura del teatro, claro, la gente va poco. Y además yo cuando empecé a hacer cine, el cine mexicano pasaba por una etapa verdaderamente lamentable. Sí, fue antes del nuevo cine mexicano. Fue antes del nuevo cine mexicano. Yo formo parte de esa generación que luchamos muchísimo por recuperar la confianza del público y empezaron a cambiar los temas, y yo tuve la fortuna de empezar a trabajar con directores que tenían mucho prestigio y que presentaban temas distintos, con historias diferentes, y cambió el panorama, pero por eso te mencionaba, las primeras películas que hice fueron muy poco afortunadas, ¿no? Y la gente, yo trabajaba como actor, pero yo andaba buscando desesperadamente tener la pantalla de la televisión, porque sabía que la pantalla de la televisión me estaba haciendo falta para dar a conocer mi trabajo como actor. ¿Y por qué no te la daban? Por los estereotipos, porque solamente existía Televisa. No, ahora estoy trabajando en Televisa. Fíjate cómo son las cosas de la vida, ¿no? Y en Televisa era mucho el momento del guapo de la telenovela. Sí, el guapo de la telenovela, estos estereotipos, donde había el galán, o sea, etcétera, etcétera. O sea, eran como clones, pues. Y yo no entraba en ese perfil que regularmente ellos requerían. Entonces, ni siquiera me invitaban, Jordi. Ni siquiera me invitaban. ¿Perdiste alguna vez algún trabajo por decir, no, es que quiero un guapo? Pero por supuesto, claro que sí. Y eso, o sea, yo recibía el embate y sabía, me veía, también sé verme en el espejo, ¿no? Yo decía, pues evidentemente yo no tengo que ver con este tipo de perfil físico, pero tengo otras habilidades que justamente el hombre de este perfil físico no las va a poder rebasar, porque tengo un mayor nivel de entrenamiento y porque pienso que mi manera de mostrarme es más auténtica, porque los estereotipos se replican de una manera muy extraña, donde se confían en que el estereotipo por sí mismo, llámese belleza o claro, lo que tú quieras, ya se te va a chamba. Ya está dado. Fíjate, ¿no?, que cuando nosotros estrenamos Otro Rollo, Adal y yo, la primera nota que tuvimos en el periódico, nunca se me va a olvidar, porque fue muy especial, decía, por primera vez 2 conductores feos. Y dijo, por primera vez
Televisa apuesta por 2 conductores feos. Y me acuerdo que al principio fue así de, ay, cabrón, o sea, como que dije, o sea, sí me siento, o sea, yo sé que no soy galán, pero ya de no galán a pinche, o sea, ya hay una diferencia. Sí, y al principio sí me gustó, y luego dije, qué chingón, porque es cierto, porque sí es cierto. Sí. No somos galanes, y eso nos da otra cosa. ¿Tú sentiste algo parecido o nunca? No, yo lo tenía clarísimo, yo lo tenía de tan claro que un poco ya más adelante, Claudia Becker, en paz descanse, que me representó durante muchos años, me decía Luis Feito Tobar. ¡Ay, no! Luis Feito Tobar. Me decía, mi Luis Feito Tobar se me vende mucho. Mi Luis Feito se me vende mucho, ¿no? Y dentro del, o sea, los estereotipos como estaban marcados, bendito Dios, nunca he tenido una baja autoestima, justamente fomentada por mi padre, por mi abuela, porque a mi padre yo le parecía un hombre guapo. Mi padre me decía, tú le vas a gustar mucho a las mujeres, mijo, tú le vas a gustar mucho a las mujeres. Y después me di cuenta que a lo mejor no mucho, pero que sí les gustaba. Oye, pero sí, siempre has tenido mucho pegue con las mujeres, eso... He sido muy afortunado porque he tenido una historia de grandes amores con mujeres que físicamente han sido mujeres muy hermosas, los madres de mis hijos, etcétera. Pero es otro capítulo. Eres muy enamoradizo, ¿no? ¿O no? Soy enamoradizo, ¿cómo no? Claro que sí, siempre lo he sido y siempre lo fui. Pero ¿sabes lo que sucede? Que son cuestiones de afinidades. Han sido romances muy fuertes, muy intensos, con las madres de mis hijos, con mis afectos, con los que me han acompañado las mujeres que me han acompañado en la vida. De verdad las he disfrutado de una manera que no te puedes imaginar. He vivido momentos verdaderamente increíbles. Sí, soy enamoradizo. Yo creo que de las pocas cosas que vale realmente perseguir en la vida es el amor. Me gusta, lo disfruta, me mantiene vivo, me mantiene prendido. Cuando estás, perdón, la pregunta es un poco fuerte, sí. Pero cuando estás con una mujer, ¿estás solo con una mujer? Solo con una mujer. Ok. En mis periodos de soltería, sin ser terriblón, sí, o sea, me daba la oportunidad de conocer gente, de conocer chicas y salir. Y fui medio tremendo, ¿no? Okay. O sea, sí. Pero no, porque era regularmente... Me enamoraba y después me daba cuenta que no estaba enamorado y después me daba cuenta que no era compatible y de repente me daba cuenta que no quería crecer más con esta persona o que no estaba creciendo con esta persona, pero nunca me ha hecho ruido el que relacionarme con una mujer se convirtió en una carga que no haya podido superar, ¿no? Okay. ¿Te han roto mucho el corazón? Pues por lo menos un par de veces que sí lo he lamentado. Fuerte. Sí lo he lamentado. ¿Te ha dado miedo volver a empezar? O sea, como decir... No me ha dado miedo volver a empezar. De repente, evidentemente, me doy cuenta que traigo cargas que tienen que ver con experiencias que no son muy gratas, ni que han sido como muy halagüeñas para mi vida, pero... Le agradezco también a la vida que me haya dado esa oportunidad de tener ese aprendizaje, porque pues no sé si ya no entendí o si tiendo a cometer los mismos errores, porque siempre trato de reciclarme, de resetearme, de reinventarme, pero así está escrita la historia de mi vida. Cuando me divorcié, para mí fue un proceso muy doloroso, evidentemente, porque yo no quería repetir el esquema. Uno nunca quiere repetir el esquema de lo que tiene que ver con la imagen que tuviste de tus padres, de una familia disfuncional, de la separación. Y cuando se dio eso en mi vida, de verdad, sí fue un proceso muy doloroso. Estamos hablando de Guiomar. La mamá de Tadeo. La mamá de Tadeo. La mamá de Tadeo. Cuando te divorcias, ¿te deprimiste? Terrible. ¿Cómo te deprimiste? O sea, ¿qué viviste? No entendía la vida. No entendía la vida sin ella, no entendía la vida sin mi hijo. No entendía la vida, empezó a perder todo sentido para mí. Fíjate lo que te voy a decir, y es la primera vez que lo digo ante la opinión pública. Llegué a pensar, dije, si la actuación está haciendo que pierda mi familia, no quiero la actuación. No quiero la actuación. Imagínate el nivel de amor que sentía por mi mujer y por mi hijo. Decía, si esto está destruyendo mi vida y está destruyendo mi familia, porque ellos eran todo para lo que yo trabajaba y por lo que vivía. ¿Y trabajabas muchísimo? Y trabajaba muchísimo. ¿Y por eso empezaron los problemas? La actuación, evidentemente, es una carrera muy demandante, es una carrera muy celosa, es una carrera muy competitiva,
donde te exige que destaques, donde te exige que alcances una posición, donde te exiges que la gente te pueda ubicar, donde te puedas ser un actor rentable, donde puedas vivir con dignidad de tu profesión, donde no tengas que estar sufriendo por la eventualidad del trabajo. Yo desde muy joven me preocupé por empezar a gestionar desde muy joven, que tenía que empezar a diseñarme una mentalidad empresarial, porque si no, no iba a suceder nada conmigo, porque no había una casa productora que me estuviera respaldando, o una televisora que me estuviera apoyando, sino que yo iba construyendo mi carrera en base a las oportunidades que se me iban presentando. Entonces, cuando mi carrera empezó a tener, evidentemente, mi trabajo empezó a tener mayor demanda, me exigía más y yo quería hacer todo. O sea, por eso tengo tantas películas, yo hacía muchísimas películas, Jordi. Entonces después me iba al teatro. Y entonces salía del teatro a las 2 de la mañana y me tenía que levantar a las 5 de la mañana porque me tenía que ir a hacer la telenovela. Y entonces empecé a ausentarme de mi casa. Y la ausencia siempre pesa. Y en el proceso, con Guiomar, lo digo específicamente, yo luchando, y lo digo con honestidad, y reconozco mis errores, y he reflexionado mucho sobre eso, y en ese momento fue uno de los procesos más dolorosos de mi vida. Me costó mucho trabajo recuperarme, y me costó mucho trabajo volver a sentir esa sensación de amor incondicional, ¿no? De ese amor que solamente se siente por ciertas personas en tu vida, porque los enamoramientos se pueden dar por el talento, por la admiración, por lo que tú gustes y mandes, ¿no? Pero ese amor auténtico, ese amor real, ese amor de compromiso, de entrega absoluta. Dicen que el verdadero amor no tiene amor propio. Te das cuenta que estás amando de verdad cuando dejas de pensar en ti. Híjole, es que ¿no? fuerte. Y entonces, es cierto. Yo no quería que sucediera. Y sucedió. Y entonces me entró una carga de culpa porque yo sentía que queriendo hacer que mi carrera se consolidara, que pudiéramos tener un nivel de calidad de vida digna, al que pudiera yo proporcionarle a mis hijos lo que se merecían, ¿no? Lo menos que podía yo hacer era trabajar lo suficiente, pero el trabajo me empezó a demandar, y me empezó a demandar, y me empezó a demandar. Y yo con Guiomar éramos uña y mugre, íbamos a todos lados juntos. Vivimos muchos años juntos antes de casarnos, muchos años. De verdad, yo viví... ¿Que se casaron en una trajinera? Nos casamos en unas trajineras ¡Qué chingón! En Xochimilco. ¡Qué padre! En Xochimilco, cuando ella ya estaba embarazada. Con mariachi al lado. Con mariachi, con barbacoa, y con carnitas, y con los amigos, y viajando, y con cohetes, y todo este rollo. Una boda que la gente que estuvo en la boda la sigue recordando. ¡Wow! ¿No? Oye, ¿qué te ayudó a salir de ese momento tan triste cuando se separan? Porque cada quien tenemos diferentes cosas. Yo también te entiendo muy bien. Fíjate qué chistoso. A pesar de que no nos conocíamos, también hay muchas cosas que tenemos muy parejas. Y también en algún momento estuve muy triste. Y siempre hay algo que te saca. Bueno, no siempre, lamentablemente no. Pero hay algo que te saca a los que hemos salido. ¿Qué te sacó a ti? Fíjate que yo, cuando estaba atravesando el proceso de divorcio, nada me llenaba. No me llenaba el trabajo. Yo recuerdo que estaba haciendo una película que se llamaba Vivir Mata, y la estaba pasando muy mal, y yo callado, en silencio. No quería decir nada, absolutamente nada. Puta, qué dolor, porque además es duro el dolor, y luego el silencio, y luego solo. Uf. Y entonces yo quería que se terminara, quería darme una pausa, porque yo lo que quería era recuperar mi relación. Entonces no tenía tiempo, porque tenía yo llamado todo el día, y yo lo que quería reconciliarme, decir que los errores que hubiera cometido estaba dispuesto a enmendarlos, que por favor no sucediera eso, y no podía salirme, y empecé a sentir que la actuación me estaba impidiendo, me estaba quitando lo más importante de mi vida. Y cuando eso terminó, me quedé en una reflexión muy seria, me quedé muy triste, y ¿sabes qué me vino a rescatar? ¿Qué? La escuela. ¿Tu escuela? La escuela. ¿Ahí decides poner la escuela? Sí, ya es algo que venía yo platicando, porque ya había estado, Pati Reyes Espíndola me había invitado a dar un taller de actuación para actores, específicamente en el campo del cine, ¿no? Porque el cine tiene una serie de especificidades que no tiene la televisión, que no tiene el teatro, ¿no? Y con la tecnología ahora todavía más. Un alumno que había tenido uno de estos grupos me dice: oye, Luis Felipe,
Fíjate que tengo muchas ganas de abrir una escuela. Y yo pensé que me estaba hablando a mí para abrir una escuela de actuación. Yo dije, yo le entro. Me dice, pero es que quiero abrir un kinder. Le dije, ¿cómo kinder? Le dije, no, yo no soy la persona para abrir un kinder. Sí, pero es que fíjate, queremos que sea el kinder, porque como yo ya empezaba a ser conocido, pues pensaba que era un buen vehículo para generar credibilidad. No lo sé. Y yo le dije... A ver, el director, Luis Felipe Tobar, va a salir, todo el mundo sus loncheras para allá. Segundo A, segundo B, se quedan castigados. Y yo le dije, no, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una escuela de actuación. Pero no solamente vamos a hacer una escuela de actuación. Vamos a hacer una escuela de actuación que tiene una fórmula en la que yo he venido trabajando, donde los actores puedan entender cómo conocer el lenguaje a nivel integral. No solamente lo que tiene que ver con la cuestión de la interpretación o de la construcción de personajes, sino que quiero que los actores entiendan qué es lo que hace la cámara, qué es lo que hace la luz por ellos, que sepan de narrativa, que sepan de guionismo, que sepan de producción y por encima de todo, que empiecen a dejar de sentir temor por la eventualidad del trabajo para que se conviertan en generadores de sus propios proyectos. ¡Wow! Y ahí surgió el set en la calle de Aguascalientes, en la colonia Condesa. ¿La sigues teniendo? Sigo teniendo el set. Oye, que te han asaltado, digo, sé que la escuela es muy exitosa, que le va muy bien, que te han asaltado varias veces en la escuela. 4 veces. No friegues. 4 veces. ¿Y que te robaron tus Arieles? Me robaron mis Arieles. No, ¿cómo crees? ¿Dónde los tenías, en la oficina o qué? Mira, teníamos una escuela muy linda en la colonia Country Club, ahí enfrente del Parque Japonés, ¿no? Una escuela muy linda donde lo utilizaban mucho como locación. Seguramente la viste como casa de Mauricio Garcés, o sea, era la casa de Mauricio Garcés. Era la casa era la casa del Santo, el enmascarado de plata. La cocina de la casa de la escuela era la cocina de Como Agua para Chocolate. ¿Cómo crees? Claro. ¿La de Como Agua para Chocolate? Sí, esa era la casa donde yo tenía la escuela. O sea, ¿ahí filmaron la película? Ahí filmaron la película. ¿Solo la cocina? Solo la cocina. Ajá. Pero esa escuela estaba llena de historias de cine. Y cuando yo la encontré, bueno, que yo no la encontré, le encontré un arquitecto con el joven que estaba asociado en esos años con la escuela, descubrimos un espacio maravilloso y en el lugar, era como la casa del Indio Fernández. La casa del Indio Fernández, para la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, en la Ciudad de México es una casa icónica con una arquitectura increíble, que es de piedra y madera, con unos espacios muy particulares. Y entonces había una chimenea y encima de la chimenea había una viga enorme. Y entonces yo ahí tenía mi palmarés. Mi palmarés son los reconocimientos que uno va acumulando a lo largo de su carrera, de su vida. ¿Palmarés se llama? Palmarés, el palmarés donde tienes yo no sabía que se llama tus así. Trofeos. Quizá porque no tengo premios. Palmarés. Pues sigue viendo Guerra de Gemelas. Muy bonito. Oye, entonces... Y yo... Me iban dando reconocimientos porque tengo que decirte, lo digo sin arrogancia ni soberbia, y ya lo mencioné hace un rato, de pasar de solamente querer estar en el escenario, empecé a asumir la responsabilidad, mi trabajo empezó a ser visto y empezó a ser reconocido. Y hubo un momento en que me daban muchos premios, Jordi, lo digo sin querer presumir. No, sé, por supuesto. Me daban premios y me ganaba el premio al mejor actor, y me ganaba el premio al actor de cuadro, y me ganaba el premio al y me ganaba el del teatro. Y me ganaba el del otro, bueno, ya después los premios de la televisión. Pero, escúchame esto que te voy a decir, que voy a platicar. El Ariel para mí era un reconocimiento muy importante, porque cuando yo llegué a México y cuando yo iba a los estudios Churubusco a buscar chamba, a ver si había una oportunidad para que alguien me viera y me invitara a trabajar, un día, antes en los estudios Churubusco había un restaurante. Al principio, o al fondo, como tú le quieras llamar, cuando entraba estaba el restaurante, estaba sentado el Indio Fernández, estaban sentados los directores más importantes de la época. Y yo veía, y siempre, bueno, yo no tenía el dinero para sentarme en ese restaurante, tenía un boleto del metro y unos cuantos pesos para moverme, y ya, ¿no? Y un día un actor, que siempre voy a recordar con mucho cariño, que se llama Alejandro Parodi, me dijo, ven, a ver, chavo, ven. Y estaba sentado con otros directores, me dijo, pídete algo de comer.
jardinero. Yo dije, no, ya comí. Él sabía que no, ¿no? Interrumpió la comida y me dijo, ven, acompáñame. Y en los estudios Churubusco hay un Ariel de producción gigante, ¿no? El Ariel, que todos conocemos del estudio Churubusco, es una estatua de piedra, que es el Ariel. Me dijo, tú eres un actor que se va a ganar este premio. Va a ser uno de los actores mexicanos que se va a ganar este premio. El Ariel... ¿Ya te había visto actuar él? Nunca. ¿Ni siquiera sabía que eras actor? Nunca. Sabía que era actor. Ok. Pero no, entonces... No te había visto. No me había visto actuar. Entonces me dijo, yo te lo decreto delante del Ariel, que tú vas a ser ganador de un Ariel. Ganarse un Ariel es para todos los actores que trabajamos en el cine, pues es el reconocimiento a la excelencia artística, claro, a lo que aspirábamos todos los jóvenes, ¿me entiendes? Y se me quedó muy grabado y yo lo empecé a asumir como una responsabilidad fuerte. Me llevó a mi casa y lo recordé, y con el paso del tiempo, cuando me nominaron por primera vez a un Ariel, me lo gané. Y luego me gané otro, y luego me nominaban y no ganaba y así. Pero yo tenía un Ariel, de los 3 que se robaron, que era el de los 100 años del cine mexicano, y que para mí significaba mucho, porque en 100 años yo era uno de los que tenía en 100 años, ¿me entiendes? Y yo los tenía ahí, pero como lo veían los alumnos, para mí sí, era un estímulo, no era una cuestión de presunción, te lo juro. No. Y también porque los huevos se cacarean. Claro. Los huevos se cacarean. Y yo los tenía ahí, pero no los tenía en mi casa, los tenía ahí en la escuela, en el lugar que yo pensaba que pertenecían. Y los alumnos de repente me decían, maestro, ¿me deja cargar el premio? Claro, mijo, claro. Y lo cargaban, y lo sentían, ese algún día, si te esfuerzas, bla, 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 pum. Y yo tenía 3, es difícil ganarte uno, yo tenía 3. Bueno, lo sigues teniendo nada más físicamente, ¿no? Exacto. Y después me gané una Diosa de Plata. Estuve nominado 2 veces para la Diosa de Plata y en la segunda me dieron la Diosa de Plata. Y entonces los presumía, los veía. Cuando yo entraba solas, cuando me quedaba solas en la escuela, veía el trabajo que había hecho y de la manera que había sido reconocido y me llenaba de orgullo. Me emocionaba. Sentía que estaba haciendo bien las cosas. Después tuve que trabajar en toda una terapia de desapego y darme cuenta que ya me los había ganado, quien se los llevó, no les sirvieron para nada, no les sirvieron jamás para nada. Claro. Fue algo que se me otorgó a mí por el reconocimiento a mi trabajo y he tenido otros, pero los extraño. ¿Cómo fue al otro día que llegas y ves que se llevaron tus Arieles? No, fue el mismo día. ¿Te hablan? Me habla por teléfono el conserje de la escuela, ¿no? Y me dice, maestro, tengo que decirle algo, que estamos preocupadísimos en la escuela porque están todos los premios y solamente faltan los 3 Arieles y la Diosa de Plata. Usted se los debe. Dije, ¿cómo crees? Solamente fueron por los 3 Arieles y la Diosa de Plata. Y estoy convencido hasta el día de hoy que quien se robó mis Arieles, quien se los llevó, era alguien que yo conocía. Claro, por y supuesto. Alguien que conocía la escuela. Y alguien que te tenía mucha envidia. Alguien que evidentemente... El talento agrede, Rosy. Jordi, perdón. Rosy se llama la contadora. Capaz que es ella la que nos lo robó. ¿Cuánto tiempo lleva contigo? Rosy, Capaz que te están mandando. Oye, ¿nunca te hiciste una limpia? Pero no me hice una limpia para eso, pero para otras cosas sí, claro, no, el talento agrede y lo aprendí también de muy joven, ¿no? Hay gente que se siente agredida por tu talento y se siente agredida de una manera brutal. Sí. Todos tenemos un Salieri en nuestra vida, ¿me entiendes? Sí. ¿No has pensado mandar a hacer tus Arieles? ¿Podrías hablar con la academia y decirles, oigan, quiero el escultor original que los hace, quiero nada más una réplica para mí? Pues mira, qué bueno que lo estamos platicando aquí en tu programa, porque a mí sí me gustaría, ahora que está Leticia Huejara como presidenta de la academia, ver la posibilidad de si pudiera recuperar mis Arieles. En algún momento hubo una iniciativa de mis alumnos que firmaron todos los alumnos de la escuela, justamente cuando pasó, porque sentían mi dolor y sentían mi tristeza, porque mis alumnos se han convertido en una parte muy importante de mi vida con el paso de los años.
Es que además no lo veo como algo para nada ilógico. No. Y lanzar una iniciativa, pero que tenía que aprobar yo, y yo no le di mucho seguimiento porque pensaba que no eran los mismos, ¿no? Después ya pensé, pero dije, pero los quiero ver. Claro. Después ya dije, los quiero ver. Es la representación de lo que te has ganado. Y como esa, bueno, experiencias que sí han sido muy fuertes a lo largo de mi carrera, que he aprendido a superar, porque yo creo que mi capacidad para superar obstáculos ha sido más fuerte que mi debilidad para dejarme caer, ¿no? Claro. Porque mi fragilidad y mi debilidad también sí las hago presentes. Yo no me escondo. O sea, siempre digo que lo que soy se me ve y lo que siento se me nota. ¿Que tuviste algún día un momento fuerte con un rollo paranormal? Estabas creo que filmando una película. En Venezuela. En Venezuela, que en el cuarto se te puso loco el asunto. Venezuela. ¿Qué pasó? Pues mira, son de las cosas que, mira, hubo un tiempo, ahora ya no tanto porque ahora ya mi vida es un poco más tranquila, ya no hago tantas cosas a la vez como antes. Y me fui a filmar a Venezuela, a una región que se llama, un pueblo que se llama Choroní. Yo llegué a Venezuela a hacer un personaje que estaba basado en un caso de la vida real, un personaje que había existido, un cacique, un dictador, un militar, ¿cómo se llama? Que el pueblo se levantaba contra él porque lo relacionaban con el diablo. Y yo llegué a una región que se llama Choroní, en Venezuela, un lugar muy apartado, en una población negra, donde se practica el palo mayombe, donde se practica la santería, donde se practican estas religiones que tienen que ver, estos ritos que tienen que ver con lo africano y todo este rollo, el tambores todo el tiempo y la madre. Pero yo no me sentí bienvenido. En realidad querían que el personaje lo hiciera un venezolano. Que yo había llegado invitado por México porque había un convenio entre México, Venezuela y Colombia, y yo llegué. Pero yo sentí que tenía la capacidad para poder interpretarlo, pero ellos dudaban, para empezar por el acento. Y entonces yo estaba en el hotel en el que yo estaba hospedado, solamente había 2 huéspedes, Mimi Lazo y yo, en todo el hotel. Okay. En todo el hotel. Y yo, la primera noche que llegué ahí, pues me sentí un poco extraño. La atmósfera era una atmósfera extraña, pero de todo el pueblo en general. Okay. Del pueblo. Me acuesto a dormir, la primera noche, Jordi, y de repente empiezo a sentir que había alguien dentro del cuarto, y que no estaba yo, que había alguien dentro del cuarto, y no alcanzaba como a despertarme, y sentía que había alguien acostado junto a mí. Ay, güey. Una cosa espeluznante. Esto que estoy diciendo, a lo mejor alguien lo he platicado en otras ocasiones, lo he dicho siempre con mucha honestidad. Estaba yo en esa transición, como cuando dicen que se te sube el muerto, que me sentía inmóvil, y de repente yo dije, ¿quién está acostado junto a mí? Y me volteo y veo a un hombre que me está viendo así. No. En ese momento yo pego un puto grito, espantadísimo, me levanto de la cama a oscuras, prendo la luz, no hay nadie, me saco muchísimo de onda, me salgo del hotel, del cuarto, estaba sudando, y entonces en la habitación de junto estaba Mimi Lazo, y yo tenía muchas ganas de ir a decir, oye, Mimi, está pasando esto, ¿no? Pero era el primer día, yo dije, me va a ver como a las 3 de la mañana que alguien te toque, oye, se me metió alguien, ¿me puedo quedar? Pues este mexicano Kevin me salió, ¿no? Y me quedé calladito, ¿no? Ya no pude dormir. ¿Te volviste a meter al cuarto? Me volví a meter al cuarto. ¿Prendiste la luz? Con la luz prendida, sí, ya no pude dormir. No somos tontos. Me fui a trabajar, me quedaba callado y le dije a la maquillista, oye, tengo que platicarte algo que pasó anoche. Mira, así asado la cosa, bla, bla. Y me dijo, mira, yo por una coincidencia, no sé por qué, traje una veladora de la Virgen de Guadalupe, te la voy a dar, préndela. Y yo llegué en la noche y llevaba yo la foto de Guiomar, llevaba a la
¿De tu esposa? De mi mamá, que mamá. todo lo hacía pensando en mi mamá, ¿no? Las ponía mis afectos, mis amores, ¿no? Y prendí la veladora y ahí, noche 2, y vuelvo a sentir la misma presencia del mismo. Madre santa. Y entonces estaba yo asustadísimo como tú no tienes una idea. Noche 3, la veladora de la Virgen de Guadalupe estaba apagado y las fotos estaban tiradas en el piso. Ay, no. Y entonces yo dije, puta, está mal. Pac, me acosté a dormir, me duermo y de repente vuelvo a tener otra vez que esta sensación de nebulosa, entre pesadilla, despierto, frío, me despierto y veo a un niño sentado frente a mí en la silla. Y otra vez otro grito y me vuelvo a salir de ahí. Y entonces ya al otro día voy y hablo con la productora y le digo, oye, mira... ¿Te sales en la noche me y salgo. regresaste a dormir ahí? Claro. No mames, no, tenía pues otro qué lugar. pantalón, yo no Pero además regreso. yo me estaba quedando callado, Jordi. Callado porque yo sentía, pues, o sea, el mexicano tiene fama de ser un hombre echado para adelante. Yo hacía un militar, yo hacía un hombre aguerrido, bla, 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 el todas mías, cacique del pueblo. Yo que generar un precedente de una gente con fortaleza de carácter. No, güey, que te diga, oye, ¿qué crees? Vente a dormir conmigo. Porque me da miedo venir a dormir al hotel. Pero era tan fuerte el rollo que regresó. Y llegó el hermano de Mimí Lazo a quedarse al hotel y éramos 3. Y en la noche empiezo a escuchar que alguien grita. Y empiezo a escuchar. Entonces yo a los gritos otra vez me vuelvo a asustar y me quedo detenido y escucho que son diciendo a alguien: pana, pero qué cosa, qué mierda, qué es esto, qué pedo, pana, que la madre. Y me doy cuenta que es el hermano de Mimí Lazo y salgo lo que pasa y me dice: no, pana, que mira, que se metió un tipo, que nos está pasando, que la madre, yo me largo de aquí. Y yo dije: bendito Dios, que ya se cambió de habitación este cabrón. Ese brother se agarró sus cosas porque como él estaba ahí y se fue. Y yo al otro día voy a hablar con el productor y me dice: ¿qué pasó, mijo? Pues, ¿cómo crees? Es el único hotel que hay. Digo, yo no quiero estar ahí. Me tuve que ir a vivir el resto de la película a un convento de religiosas que estaba como a 30 kilómetros. ¿En serio? ¿Así? ¿Y ahí no pasaba nada? Porque a mí también Pues ahí solo, también me mandan a un ya no convento, pasaba. igual estaría... Y después me hice amigo de los ¿cómo se llama? De los habitantes del pueblo, todos estos negros que tocaban tambores, y me hicieron una limpia. Me hicieron hacer pruebas, los aldeanos, unas cosas extrañísimas. Me hicieron aventarme de una cosa que se llama el ajao, que es como un tobogán, una formación natural, para caer en una poza donde regularmente todos se ahogan, que era como un rito de iniciación. Luego hice escenas donde tenían que degollar a un macho cabrío y saltaba sangre, cosas relacionadas con la santería. Yo ya sentía que era un rollo donde estaban pasando cosas muy raras y muy feas. Luego yo un día tratando había, como era una población negra, dentro de la película había actores negros y había un niño negro, ¿no? Entonces, yo tenía una recámara para descansar, que tenía una colcha impecable, blanca, bordada, y en la madrugada, en los llamados nocturnos, el niño negrito, se iba a acostar, pero dejaba sus piecitos fuera de la colcha, no se acostaba bien. Y yo un día lo vi acostadito y llegué y le dije: oye, mijo, sube tus pies. Si la colcha se mancha, pues que se lave, ¿no? Estamos trabajando. No te sientas incómodo. Yo no lo estés. Úsala, duérmete, mijo chulo, duérmete, ¿no? Las jornadas de los actores son muy agotadoras. Para un niño, imagínate nada más. Claro. Este acto de que yo estaba tomándole los pies y que estaba hablando con él, lo observó un técnico. Y cuando estaba pasando todo este evento, en una reunión que hubo como las que suelen suceder cuando uno hace la convivencia de actores, técnicos, ¿verdad? Yo estaba, pues, realmente no tenía amigos, compañeros, y de repente llegó un técnico, medio jalado, y me dijo: contigo tengo un pedo. ¿Por qué? Contigo tengo un pedo.
Me dijo, aquí en Venezuela, yo no sé si en tu país existen esas cosas y se dan así. Pero aquí tenemos una población negra que queremos, que respetamos, y tú no nos vas a venir a faltar. Le dije, pero ¿qué? Chinga, pues al contrario. ¿No? ¿En qué momento? Dijo, ahí hay un error de percepción, brother. Un error de percepción porque está pasando justamente lo contrario. Y llamé al niño y le dije, Juanchito, me dijo, ¿alguna vez te he faltado el respeto? ¿Te he dicho algo? No, Luis Felipe, no. Al contrario, no, gracias. Le dije, ¿ves? Estabas equivocado. Pero el vato ya me traía atravesado. Y era un tipo alto, fornido. Y yo dije, este güey, o sea, si me quiere golpear, me va a despedazar. Y entonces ese rumor se permeó entre el crew y empezó a generarse una reacción como como adversa contra ti. Adversa contra mí. Yo me empecé a aislar del crew y luego este vato que me quería, que me la había cantado prácticamente derecha, se sube en paralelo y se cae. Porque a mí me habían hecho una cosa de protecciones y de madres y de no bla, mames. bla. Y este brother se sube y se cae del paralelo el día de mi cumpleaños. ¡No! ¡No manches! Una cosa que yo ya decía, por favor, no. Sáquenme de esta pinche película por piedad. Así, sáquenme de esta película por piedad, ¿no? Y cuando salí, Jordi, era un camino así como, o sea, para llegar a esa población era como Transilvania, ¿no? Era un carril donde no cabían dos coches, era desfiladero, y de regreso exactamente lo mismo, pero para llegar a la carretera. Estábamos a nivel del mar. Yo, conforme iba saliendo de ahí, me empecé a sentir enfermo, y cuando alcanzamos a llegar a la carretera, me tuve que bajar del coche y vomité todo lo que había acumulado durante todo ese proceso de rodaje. He hecho muchas películas en mi vida, pero una experiencia de esa naturaleza... Nunca. Y mira que he tocado fibras muy delicadas, y cuando siento que voy a tocar fibras cuya energía no me interesa, yo digo, a eso no le entro, ¿no? Okay. Me he invitado a hacer proyectos y digo, yo a eso no le entro. Okay. Yo a eso no le entro porque me conozco y porque yo creo, Jordi, es una cuestión muy particular mía, porque sé que tenemos poco tiempo, que la actuación, desde mi particular punto de vista, no se actúa, la actuación se vive. Y entonces cuando tú lo vives, en el escenario se genera no solamente un acto de ilusionismo, sí que se genera un fenómeno que está relacionado con algo que no lo puedo definir, pero pienso que está muy cercano a la magia. ¡Guau! ¡Qué interesante, Luis Felipe! La verdad, qué interesante esta anécdota. Y de eso te podría platicar. Eso me quedé pensando. Porque cada historia tiene su historia, ¿no? Imagínense cada película, cada situación, cada momento que ha pasado. ¿Tienes una película favorita de las que has hecho? Sé que hay muchas, pero alguna que es ¿cómo amo esta película? Es que tengo muchas películas, en cada película deja un pedazo de la piel. Es lo que te decía. Yo no entendí nunca la actuación como un actor-intérprete o como un tiradiálogos. Es como con el dominó están los tirafichas, ¿no? O sea, hay algo que sucede dentro de mí que al estar involucrado en mis sentimientos y mis emociones con autenticidad, me conecto de una manera que me da la oportunidad de poderme mostrar sin ningún tipo de cortapisa o de blindaje, de nada. Me muestro como el personaje se tiene que mostrar. Siempre me pregunto, no qué pienso yo de mi personaje, sino qué piensa mi personaje de sí mismo. Y entonces el punto de partida es distinto. Y el vivirlo, pues evidentemente estás asumiéndolo como lo está asumiendo en ese mundo paralelo el personaje tal cual. Claro. Yo no puedo decirte que te voy a dar tal alegría, porque eso no lo sé actuar. Yo le presto mi alegría, la mía, la que conozco, la que tiene que ver con la sensación de felicidad, de placer, de bonomía, de lo como gustes definir, ¿no? Mi tristeza es exactamente igual, no me sé esconder, le presto la mía con muchísimo gusto. Tu mamá, pues sí vio todo este éxito del que hablas. ¿Qué te decía? No, mi mamá orgullosísima de mí, mi mamá muy orgullosa de mí porque... mi mamá al principio cuando decía que su hijo era actor, pues evidentemente y cuando mi mamá empezó a ver
Mi mamá cada vez que yo presentaba un examen en Bellas Artes siempre me llevaba un regalo. Mi mamá me dio la posibilidad de poder viajar, o sea, aún teniendo una familia con muchísimas cosas que atender y con muchos hijos. Mi mamá fue toda su vida trabajadora del gobierno del estado, fue burócrata. Hizo un esfuerzo para que yo fuera a conocer Europa, a estudiar en Europa. Hizo un esfuerzo para que yo estudiara actuación y para que me dedicara con toda... Me apoyó toda la vida. Cuando empecé a aparecer en la televisión, ella estaba muy feliz porque la gente ya le decía que veía a su hijo el actor. Cuando murió mi mamá, yo ya tenía una carrera ya hecha, ya tenía... O sea, ella veía que yo estaba realizando el sueño... que me había convertido en el hombre que había soñado ser de niño. Wow. Pues yo, la verdad, te quiero agradecer, Luis Felipe, primero por la oportunidad de platicar contigo, que, como lo dije al principio de la plática, eres una persona que respeto y que admiro muchísimo. A toda la gente del cine, evidentemente más al mexicano, que es el que más cercano estoy. A la gente que trabajamos en tele, nos pasa una cosa muy chistosa, y es que yo llevo pues casi 30 años trabajando en televisión, entonces conozco a gran parte de la gente que ha trabajado en tele. Entonces los conocí siendo amigos, siendo personas con problemas, con buenos momentos, con difíciles momentos. Entonces los veo muy normal. Es difícil que me deslumbre una persona porque crecí con ellos posiblemente antes de que se hicieran tan famosos. Claro. Pero con la gente del cine no. A la gente del cine pocas veces la ves. Entonces, cuando veo a alguien del cine, me sorprendo mucho, ¿no? Cuando veo a un Diego, a una Cecilia, a un Gael, evidentemente a toda esa gente. Y tú eres de esas personas que siempre he admirado, que siempre me ha encantado su trabajo, que película tras película que veo, digo, wow, cómo lo hace aquí, cómo lo hace natural, cómo lo hace tan divertido, cómo lo hace tan cabrón, cómo lo hace tan entregado. Y ahora te entiendo más por todo lo que me estás platicando, de por qué logras ese efecto en nosotros, las gentes que te admiramos, y te quiero agradecer tu tiempo. No, yo ya me fascina poder conocerte más, escucharte de primera persona todo lo que dices, y decirte que me da mucho gusto que tu mamá haya podido no solamente ver esto, sino también ver realizado parte de su sueño, porque tú eras también ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo de ir a Europa, ese esfuerzo de tal, todo ese trabajo que hizo, también ella pues lo vio reflejado. Y hace rato empezamos la plática y mencionaste con mucha emoción y con mucho sentir el asunto de mi papá no pudo verlo. Mi papá no pudo. Pero te digo algo, sé que eres una persona muy, muy creyente también, y que eres una persona muy religiosa, y sé que a tu hijo le pusiste Tadeo por San Judas Tadeo, y veo todo lo que traes colgado. Mira, te lo digo para que la gente se entere, mi medalla de la escuela, que le tengo de verdad una pasión, y la fundé justamente para apoyar el talento de jóvenes que ahora están convertidos en grandes actores de México. El ángel que me protege, que me cuida, pienso que todos tenemos un ángel. Este es un cuarzo para que la energía... Y es para los malvibrosos, ¿no? Oye, ¿no llevabas eso el día de lo de Venezuela? Llevaba todo, luego siempre tengo todo. Y lo que te quiero decir es que tú que eres tan creyente y todo, cada quien tenemos diferentes formas. Traigo la Virgen de de Guadalupe también, por favor, claro, porque soy muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Sí, lo sé. Yo estoy seguro que tu papá está más cerca que nunca, que tu papá también te ha visto mucho más cerca de lo que te puedes imaginar. Incluso ahora, con el paso de los años, cuando me veo en el espejo, siento que me parezco mucho físicamente a él cuando lo dejé de ver. Yo pienso otra cosa que quizás es un poco extraña. Cada quien tenemos nuestras creencias y somos algunos... Bueno, yo en mi caso soy muy idiático, y yo siento que hay productos y artículos que de alguna manera nos pueden representar como personas. No sé, puede ser un poco raro, pero hoy te quiero regalar el producto que yo considero que es Luis Felipe Tovar. Algo que yo y que toda la gente te admiramos, y es cómo en cada papel le imprimes algo distinto, cómo cada papel es algo diferente, cómo cada quien lo ves de diferentes maneras, y cómo alguien, que es algo que yo admiro mucho de todos los actores del cine, los tan famosos como tú, y los que están empezando también, y es esa parte camaleónica de ese talento.
Y ese producto es esto, que es algo muy, muy sencillo, pero te lo quiero regalar porque quiero que representa lo que eres tú. Mira, me estás dando un regalo que no sabes lo que significa para mí, porque el caleidoscopio es algo que tiene un enorme significado desde que yo era muy joven. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque para mí significa un escenario. ¿Sabes por qué? Porque modifica a través de 3 espejos que están encontrados por el efecto de la luz, hace que la geometría del espacio se vuelva diferente y entonces las imágenes empiezan a modificarse y los amo. Es un gran regalo que voy a conservar con muchísimo cariño. Tú no lo sabes, pero yo cuando estoy en el escenario digo, esto lo vamos a hacer como si fuera un caleidoscopio. ¿Cómo crees? Tenemos 3 espejos y 4 vidrecitos y con eso vamos a formar un universo. ¿Cómo crees? De verdad, pues, le diste al clavo. Pues quiero decirte que cuando estábamos planeando esta entrevista, dijimos eso, o sea, dijimos, para nosotros Luis Felipe es como un caleidoscopio y queremos que veas y que le vayas dando vueltas porque sentimos que cada vez que se ve distinto es cada esfuerzo, trabajo y esa alquimia que has hecho con cada personaje. Es una versión diferente de lo que tiene que ver con mi relación con la actuación y también es una referencia muy directa de que me da la posibilidad de modificarme, de evolucionar y de ofrecer la mejor versión de mí mismo. Pues Luis Felipe, gracias por todo lo que has hecho en estos 40 años, gracias por todo lo que vas a seguir haciendo en todos los que siguen. Puedes asegurarte que tienes a muchos fans, empezando por mí, que te queremos seguir viendo y te queremos seguir disfrutando. Con mucho gusto lo estoy haciendo y les invito a que vean próximamente, que es un comercial que quiero hacer. Claro. A que vean una gran película mexicana en la que acabo de participar, que se ganó el premio del público en el Festival de Cine de Guadalajara, que se llama Poderoso Victoria, porque habla de algo que es muy importante, pues, por el cual reflexionar, que es la solidaridad, y tiene una frase que la adopté para mi vida, que dice, lo imposible solamente se tarda un poco más. Que Dios los bendiga. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, amigo, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias, amigo. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Nada más denle adelantar y pueden ver cualquier otra entrevista o para atrás y ver otra de las anteriores. Y bueno, pues gracias, muchas gracias. No, gracias a ti, y suscríbanse. ¡Chao! Ya llegó Por Quien Lloraban. Unefón Ilimitado presentó.